Buenas noches, vamos a dar inicio entonces, por favor, ¿cómo van con su tarea? ¿Ya la llevan encaminada o van a aprovechar el fin de semana para poderla hacer? ¿Se recuerdan? El fin de semana, Vaya, muy bien. Ya la vamos a subir, licenciada. Muy bien, ahí toman en cuenta ahí que el día lunes deben de subirla. Tenemos hasta las 23:59 para poderla subir. Emma, buenas noches, ¿en qué le puedo servir? Hola, licenciada, muy buenas noches. Con una pequeña consulta, yo, aparte de lo de la tarea, pero solo tenía dudas si a usted control académico le mandó alguna de la solicitud para ver lo del examen. No, señorita, aún no tengo ninguna información. Gracias, Licky. ¿Y qué puedo hacer ir a la U? Perdón, Elicta. Fíjese que yo tengo sabido que no la dejan entrar. Todavía sigue el tema de la universidad. Están, al parecer, pues, y los medios de comunicación dicen que ya está abierto, pero precisamente yo tuve que ir la semana pasada y solo porque uno tiene que, yo fui a firmar un contrato aposado, pero no dejan entrar todavía, Emma. Yo considero que tienen que abocarse por vía correo o tal vez desconozco si todavía lo están atendiendo estudiantes en el bufete. Ok, Licta, gracias. Sí, yo por lo mismo, porque prácticamente pues perdí el curso y en esas estaba si hacía o no la tarea. Bueno, mi duda. Manuel Roca, dígame. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Respecto a lo de control académico que preguntó la compañera, fíjese, licenciada, que a mí sí me contestaron que ya le habían pasado mis datos a usted, pero no sé si es así. No, aún no, Jorge. ¿Y qué hago en este caso? Sigo esperando, como por lo mismo yo también no le llegué a mínima, entonces no sé si hacer la tarea, incluso si examinarme del final, ¿verdad? Pues mire, tienen que comunicarse con ellos. La verdad es de que esto está fuera de mis manos. Yo, cuando ya tenga yo información, pues con mucho gusto podemos proceder a lo que ustedes están requiriendo. Sí, como le comento, a mí sí me contestaron y me dijeron que sí le iban a pasar mis datos, pero no me dijeron cuándo, ¿verdad? Entonces voy a volver a mandar el correo porque la verdad sí tengo pena, ¿verdad? En ver si pues, me examino o no, ¿verdad? Para no tener problemas más adelante, licenciada. Muy bien, entonces ahí comuníquese, por favor, y me está contando también, por favor. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, bueno, entonces demos inicio, por favor. Ya hemos platicado de tantas obligaciones que siempre se generan de los contratos. Abordamos el tema de las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio y ahorita vamos a, por favor, a enfocarnos en el artículo 1645. En estos, por favor, vamos a abordar que las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, por favor. Entonces, en estas obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, 1645, como bien vemos, da inicio diciendo todo daño debe de indemnizarse. Y aquí vamos a ver aspectos que sin tener una relación contractual, de la misma forma que los que hablábamos del enriquecimiento sin causa, del gestor de negocios, de la declaración unilateral de voluntad, todos los que abordamos ya en los días anteriores, la generalidad de estos es que no existe un convenio previo, no existe relación contractual previa. Por lo tanto, se dan de forma inesperada y en esta parte de obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, pues a veces han preguntado si aquí se refiere a delitos, se refiere a penal, se refiere a cuestiones ilegales o cómo, pero nos hemos visto inmersos en esto o si no, pues lo hemos presenciado de forma ajena. Pero, por ejemplo, en los hechos de tránsito,
ahí hay una situación que no está contemplada y por eso se llama un accidente, ¿verdad? Porque es de forma instantánea, inmediata y sin premeditación en muchos casos. O por lo general un hecho de tránsito pues no se planifica, ¿verdad? Por supuesto, pero sabemos nosotros que podemos llegar a incurrir en responsabilidad penal y responsabilidad civil, de lo cual, pues como reitero, no hubo una relación previa, sin embargo, se debe de cumplir. Y aquí ustedes recordarán lo que ya platicamos cuando habían contratos a favor de terceros, cuando hay una relación entre dos personas, pero el beneficio es para una tercera incierta. Recordarán ustedes que así lo establece la doctrina con una tercera persona que es la que se va a beneficiar, es una persona incierta, dice la doctrina. Y que el mismo ejemplo era en el caso de que yo voy a comprar un seguro de vida a una entidad bancaria o a un grupo financiero, una cooperativa, en fin. Y esta aseguradora pues me establece que yo voy a tener que pagar tanto mensual, tanto al año, y tengo el espacio de decidir quiénes van a ser mis beneficiarios al momento en que yo fallezco. Entonces, en este caso, hay una persona que no se sabe si la va a llegar a recibir, porque bien puede ser el caso en que yo ya no quiera continuar con el seguro. Y en el hecho de tránsito, pues yo soy responsable y en el caso que yo tenga algún seguro contra terceros, este seguro se tiene que... ¿Qué tan amplio es el seguro para saber si hasta dónde me va a cubrir en el momento en que yo tenga algún percance? Aquí vamos a ir también relacionando aspectos para que también ustedes lo tomen en cuenta. Regularmente cuando se incurre en una responsabilidad penal, lleva aparejada siempre una responsabilidad civil, ¿verdad? Porque vamos ahorita, pensemos en un hecho de tránsito. No hubo una relación previa, ellos no se conocen, sin embargo, por alguna situación inesperada, ellos tienen un accidente y hay personas lesionadas. No se puede determinar, aparentemente hay una de los propietarios o de los usuarios de los vehículos está en estado de ebriedad. No se puede determinar. 3 aspectos básicos que ustedes deben de contemplar, por favor. Uno es tener su licencia vigente, la otra es brindarle ayuda a la víctima, porque en ese momento esa persona es la víctima, ¿verdad? Y también pues tener la licencia vigente, no darse a la fuga y no estar en estado de ebriedad. Esos 3 aspectos ustedes los deben de contemplar, por favor, porque la responsabilidad penal en este caso va a ser menor, porque va a ser un tanto favorecida a favor de la persona que está causando el daño. Ustedes como abogados, el momento en que los llama su cliente y les dice, licenciado, fíjese que tuve un accidente, la persona está herida, a mí me quieren conducir, la persona se la llevaron, el carro está dañado. Vemos aquí que hay responsabilidad penal, hay responsabilidad civil y no tenemos seguro o el seguro se encarga, pero ejemplifiquemos en que no hay un seguro. Bueno, necesito ver aspectos, me van a conducir a mí para la torre de tribunales y entonces, pero ahí vamos con una situación personalísima en cuanto a ámbito penal de la persona como tal, pero tenemos a la otra persona en un hospital y tenemos un vehículo dañado. Ahí estamos combinando responsabilidad penal y civil. Y nosotros para poder abogar por nuestro cliente, vamos a determinar aspectos previo a entrar a esa audiencia. Vamos a determinar que él no haya estado en estado de ebriedad, que no se haya dado a la fuga y que su licencia esté vigente, porque con esos 3 aspectos puede ser el sujeto a una medida. Si está 1 pero 2 no, o están 2 pero 1 no, no se puede, por favor, ni lo intentemos, porque son los 3 aspectos, no es uno o el otro. Son esos 3 aspectos a tomar en cuenta. Responsabilidad penal. Bueno, qué bueno, la persona ya está fuera de la audiencia.
tiene una medida. Ahora vamos, por favor, a ver esa responsabilidad civil. Por eso son obligaciones que proceden de hechos y actos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver qué pasa con esa persona, nos acercamos a esa persona, nos acercamos al hospital, tenemos que tomar, por favor, en cuenta que vamos a tener que hacernos responsables civilmente de los daños que sufrió su vehículo. Asimismo, si la persona pues queda imposibilitada porque la van a operar, porque se lesionó una pierna y él no puede manejar y por ejemplo, él trabaja de alguna situación, de una mensajería, ¿verdad? O en algún restaurante de los que transportan la comida. Entonces, esta persona va a tener que pasar 8, 15 días sin poder trabajar, y parte de la responsabilidad civil que me corresponde es también, además de reparar su vehículo, también me corresponde estimar el tiempo en que él no está generando ingresos, ¿verdad? Saber esos daños. Bueno, y ahora pensemos en una situación que también pues está propensa. Esta persona fallece. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un homicidio, o es doloso, es culposo, hay que ver la responsabilidad. Sí, pero el señor iba en estado de ebriedad, sí, pero el señor se pasó en rojo y venía contra la vía. Cuestiones ahí que pueden favorecer a nuestro cliente en el ámbito penal, pero lo civil lo tenemos también como parte de la responsabilidad que procede de eso que está pasando. Entonces, tenemos que indemnizar a la familia. Aquí vamos a ver los artículos que se determinan. La edad de la persona es básico. El estado civil menciona el código, pero más que todo lo enfoca por el tema de la responsabilidad. Si esta persona era quien proveía a su casa, si esta persona tenía hijos pequeños, las condiciones para esos niños, si esta persona ya era mayor de edad, la edad que tenía, un proyecto o un estimado de vida que tenía él a futuro, todas las situaciones que se pueden llegar a generar con tan solo una situación de un hecho de tránsito que se puede dar. Ese es un ejemplo bastante claro para lo que vamos a leer ahorita. Les digo, estos 3 aspectos, además de tomarlo en cuenta para sus clientes, pues primero tómenlo para su vida de forma personal, ¿verdad? Esos 3 aspectos que ustedes deben de contemplar para tener derecho. Pero solo voy aquí cerca, ¿verdad? Es que en lo que entro por la licencia, voy a ir aquí cerca, si solo voy a 2 cuadras. Podemos evitar un montón de responsabilidades civiles y penales con tan solo el hecho de regresar por lo que nos puede llegar a servir. Estado de ebriedad o en el momento, recuérdense que hay un momento de una reacción violenta y no sabemos cómo podemos actuar. Si de una forma inmediata, nosotros lo primero que tenemos y eso es parte del ser humano, ¿verdad? Regularmente cuando le pasa algo, cuando hace algo, no descarta huir de la responsabilidad. Bueno, pero no hay cámaras, bueno, pero no vienen carros, entonces me puedo huir. Recuérdense que esa responsabilidad la tenemos y para qué jugar con el riesgo, ¿verdad? Si la podemos asumir perfectamente y tener ya sea atenuantes o agravantes que muchas veces está en nuestras manos poderlo restar. Ahora bien, 1645 establece: toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo. Entonces, es tan claro, ¿verdad? Que, cuando vamos a saber qué daños se deben de indemnizar, todos, por favor, todos, este artículo es claro: toda persona que cause un daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligado a repararlo. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Tenemos nuestro vehículo parqueado y salimos del lugar en el que estamos, en el centro comercial, y cuando llegamos a nuestro carro, el bumper está dañado, la puerta, el carro está chocado.
pero ahí ¿cómo vamos a deducir responsabilidades? Bueno, vamos a ver cámaras. Sí, vamos a las oficinas administrativas del comercial, quiero ver cámaras, pero es que fíjese que las cámaras se las llevaron a reparar, o sí, pero aquí está, pero no se identifica la placa. Sí, pero en lo que contactamos a la persona, olvídense, eso es una situación que puede llevar mucho trámite y a veces lamentablemente no tenemos resultados. Pero nosotros estamos retrocediendo y le topamos el carro a una persona o nos lo topa, pues se ve en la obligación esa persona de indemnizarlo porque nos está causando, sea intencional o no, por descuido, imprudencia, tiene la obligación de indemnizarlo. También es un riesgo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que miran ustedes también los riesgos, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos esa persona que supuestamente nos está ocupando el bumper, que tal vez no es un daño que le esté causando y de la manera que nosotros nos bajemos, no sabemos cómo nos vamos a encontrar con el del otro vehículo. Entonces, miran esas consecuencias, ¿verdad? También. Pero en este 1645 también hay una excepción. Por favor, tomen en cuenta. Aquí dice, toda persona tiene que indemnizar todo daño, pero aquí dice salvo, en ese 1645, en ese 1645 donde dice salvo, yo les pediría a favor que ustedes hagan una flechita y coloquen excepto, por favor, una excepción que existe ahí, por favor, excepto esta situación. Salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, ¿verdad? ¿Saben cómo pasa esto también? A veces alguien va en un vehículo y dice, el copiloto se quiere bajar y nos pasa a veces nosotros, ya sea porque sea el que vamos a bajar a la persona o el que viene atrás. Muchos hemos incurrido en eso. Se va a bajar mi copiloto y donde sea paro y ahí se baja. Pero él de repente abre la puerta y viene un motorista. Ahí se le está causando un daño y ahí el responsable no es el motorista y no es el copiloto. Somos nosotros los conductores que permitimos y consentimos que esa persona se bajara de esa forma. Entonces, y son reacciones inmediatas que muchas veces no las controlamos, no pensamos en la consecuencia que vaya a tener. Entonces, tómenlo en cuenta. Salvo que demuestre el daño o perjuicio que se produjo. Se sabe que aquí en este salvo que demuestre el daño o perjuicio que se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Esta excepción me lleva a otros artículos que vienen ahorita. Fíjense que a veces por temas laborales, por ejemplo, si donde yo trabajo es una empresa recicladora, ahí se reciclan plástico, vidrio, papel. Recuérdense que todo eso están triturando vidrio, entonces el patrono tiene la obligación, por favor, y miren cómo una situación, hemos hablado de civil, hemos hablado de penal y ahorita nos vamos a laboral, cómo una situación puede ser atenuante o agravante, ya sea que quien los llame es el patrono. Mire, licenciada Fernanda, fíjese que se acaba de lastimar uno de mis empleados. Ah, bueno, no, fíjese, el licenciado, que lo que pasa es que yo trabajo en una recicladora y entré sin el equipo necesario. Ah, bueno, vamos a ir a verificar. ¿Qué vamos a identificar y a verificar en tema laboral? Que les digo, que el patrono está obligado a poner rótulos en la entrada de la bodega, les puedo decir, en donde se tritura. Ahí en esa recicladora hay oficinas, hay área de recreación, hay comedor, todo lo que tienen los lugares de trabajo. Pero hay una bodega, imaginémonos, donde es la bodega de donde se trabaja toda esa trituración y ese proceso. Entonces, en esa bodega, el empleador tiene la obligación de colocar información, dice el Código Laboral, el Código de Trabajo, dice obligación que esté a la vista de todos, tanto trabajadores como visitantes. Él tiene la obligación de poner en la entrada adentro, ya llegando a la bodega, a tantos pasos, tiene la obligación él de colocar que únicamente
pueden entrar a esa bodega personas con el debido equipo, con guantes, con lentes, con aquellos trajes que son como de algún material especial, inflamable o algo, por la situación que pueda darse ahí adentro. Pero no, ese día la señora, la trabajadora, ese día se le olvidaron sus guantes. Esa señora entra a la bodega, no dice nada porque sabe que le van a llamar la atención, le van a descontar el día, le van a levantar un procedimiento, porque eso está establecido en el reglamento de la empresa. Que si las personas que trabajan en la bodega no entran con el equipo necesario, primero que el patrono tiene que abastecérselo. Luego, que si él no entra con el equipo necesario, entonces no puede entrar. Bueno, cuando nos llama, mire, fíjese que me cayó un pedacito de vidrio en el ojo y no miro y estoy sangrando y venga, por favor, licenciado. Bueno, ahí vamos a ver que todo daño debe de indemnizarse, excepto, ahí vamos en esa excepción donde dice salvo, y aquí vamos con esto. Cuando llegamos, sí, dice el patrono, efectivamente, aquí está el reglamento. Ella firmó de que tiene conocimiento del contenido del reglamento. También aquí firmó de cuando se le entregó su equipo. Y aquí también en el artículo tal del reglamento establece que si entran sin equipo, no pueden entrar sin equipo, si no incurren en una llamada de atención. Mire, incluso, licenciado, aquí tengo en el expediente de su cliente que ya tiene una llamada de atención, que se le tuvo que suspender hace tanto tiempo porque no traía guantes, no pudo entrar a trabajar. Ya hay antecedentes que pueden ser atenuantes para el empleador, ¿verdad? Y miren cómo la víctima, así dice el artículo, la víctima, cómo se le va restando el derecho de poder exigir una indemnización, ¿verdad? Fíjese que ella entró a trabajar y sí, le saltó un pedacito de vidrio en el ojo y puede perder el ojo, está delicada, la van a operar y quiere saber cómo va. Sí, pero ella entró sin el equipo necesario y el empleador, pensando en todo lo que se pueda venir, como ustedes lo tienen que tomar en cuenta, en todo lo que autoricen ustedes, en todo lo que pase por sus manos, tienen que pensar en lo peor que puede pasar. Y si no le paga, y si tal cosa, y si no hay otra forma de cómo cobrarle, y si tal cuestión, entonces ustedes sugieren, mire, pida una garantía, pida tal cuestión, firme un contrato, ustedes son responsables de la asesoría. En este caso también, el empleador, previendo esa situación, lo que él hizo fue poner cámaras. Entonces esas cámaras, él está dispuesto a ofrecerlas en cualquier momento. Está dispuesto a ofrecerlo en cualquier momento. Y eso para él va a ser un atenuante en cuanto a la responsabilidad civil y penal que se le venga. Porque claramente se mira que la señora entra a la bodega sin los lentes. Y la vez anterior, pues como se le detectó que estaba incurriendo en esas faltas, se le detuvo y se le prohibió el ingreso, siempre por la precaución que ella tuviera. Bueno, esa es una parte. La otra parte es aquella situación en que las embarazadas no pueden entrar a determinados lugares. Y dice también, si usted está embarazada o cree estarlo, por favor comuníquese con el encargado para no pasar por tal lugar, sino que se le va a dar una entrada especial. Eso lo hemos visto también. Otra situación, en esa misma recicladora hay ¿qué les puedo? ¿Cómo se llama esa situación? Un montecargas, ¿verdad? Donde se trasladan los paquetes estos para reciclar. Entonces, ese responsable de poder manejar ese montacargas tiene que estar autorizado, tiene que tener una licencia especial, tiene que portar el equipo, tiene el vehículo que tener la alarma respectiva de cuando está en curso. O sea, cuando está manejando dentro de la bodega, y tiene que tener una fuerte señalización cuando está retrocediendo o está en curso. Que les digo, las luces que sean intermitentes, que vaya haciendo algún tipo de sonido, alguna alarma cuando el vehículo está en tránsito. Entonces, todas esas situaciones que les digo, que a veces parecen pequeñas de contemplar,
y pensamos que son acciones que no suceden, o bien del otro lado, son situaciones de que no me pasa, ¿verdad? Yo voy a tener cuidado. Y del otro lado, yo se los dije, pero ¿qué seguridad tendría el empleador aquí para defenderse? Entonces, veamos ese otro artículo. El responsable de un delito doloso o culposo, y dirán ahorita qué hacen esas palabras en un código civil. Recuérdense que regularmente la responsabilidad penal va aparejada a la responsabilidad civil. Solo denme un momentito, por favor. Entonces, el responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado. La exención de responsabilidad penal no libera a la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Luego dice, la culpa se presume. Escuchen esto, la culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. El perjudicado solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido. Y aquí vemos algo importante. La culpa se presume. Cuando vemos ahí, vamos en el vehículo y vemos al señor de la moto que está ahí lastimado, que era el que iba a ir a entregar esta comida, él trabaja en un restaurante, iba a entregar un pedido y lo vemos ahí lastimado. Entonces, lo primero es, la culpa se presume. Lo primero que nosotros percibimos es que el vehículo le causó un daño. Y el vehículo y toda la responsabilidad que se le pueda venir. Sí, pero la culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. Cuando que el patrono demuestra que su empleado, que su trabajador entró sin el equipo. Sí, la culpa se presume, pero se admite prueba en contrario. Cuando este propietario del vehículo demuestra que el motorista iba en estado de ebriedad, demuestra que el motorista no tenía licencia vigente, que iba en contra de la vía y además se pasó un semáforo en rojo. Entonces son situaciones que la culpa va a mantenerse latente hasta que se pruebe lo contrario. Vemos 1649, lo que les decía en el ejemplo de la recicladora, accidentes de trabajo. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Entonces, vean cómo, pues en el tema ya cuando vamos leyendo los artículos, cuando ya vamos a leer el libro y ya tenemos algunos ejemplos, ya lo entendemos de mejor manera. En dice la persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciere una actividad en la que hiciere uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligado a responder del daño o perjuicio que cause. Aquí otra excepción. Salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. Es una empresa en la que hacen fósforos, por ejemplo. Está prohibido que la persona ingrese ahí materiales corrosivos y viene este señor y dice que el patrono debe responder por todo esto. Sí, pero hay una señalización que ellos no cumplen. Luego hay uno de los empleados que entra y por tal de causar un daño, entra y por ahí deja un cigarro o deja alguna situación inflamable y se retira. Entonces ahí él le puede llegar a causar daño a otras personas que pueden tener, que van a tener consecuencias, ¿verdad? Que van a tener responsabilidad civil y penal. Asimismo, ustedes cuando ya estén dando lectura a esto, ven cómo en los medios de transporte, las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte será solidariamente responsable con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Aquí hay situaciones que hay que tomar en cuenta porque nos podemos ver inmersos en
en ambos lados, ¿verdad? Nosotros trabajamos de taxistas, nosotros somos Uber, pero o bien nosotros tenemos una flotilla de vehículos y los vamos a poner a trabajar de taxis, los vamos a poner a trabajar de Uber. Sí, pero hay que tomar en cuenta que si estamos de cualquiera de los lados, hay que tomar en cuenta que debe de existir primero una obligación y una responsabilidad tanto del piloto como del patrono en este caso, ¿verdad? Y debe de existir un contrato de trabajo entre el patrono y la persona que va a conducir el vehículo, determinando en el mismo que la persona que va a conducir el vehículo tiene licencia vigente y que se compromete a no conducir bajo efectos de licor, que se compromete a conducir de acuerdo a las leyes específicas, ley de tránsito y demás, pero también no deja de tener cierta responsabilidad el propietario del vehículo, porque recuérdense que la culpa se presume. ¿Y qué sucede cuando este conductor causa un daño? Y cuando causa el daño se da la fuga. Cuando venimos a determinar si el propietario, ¿quién va a ser? El que aparecía como patrono en ese momento. Entonces vamos a determinar que a quien tenga a su nombre ese vehículo va a ser el responsable. La culpa se presume mientras no se compruebe lo contrario. Sí, pero él es persona de mi confianza, yo sé dónde ubicarlo, tengo un contrato de trabajo con él, un contrato de servicio de transporte, y van a ser situaciones que tendrá que presentar en su momento el propietario. Por eso también es importante que al momento que nosotros vendemos un vehículo estemos pendientes de que de una vez se haga el traspaso respectivo, porque nosotros somos responsables. Es como si vendiéramos un arma. Nosotros somos responsables completamente hasta el momento. Esas son las obligaciones posteriores que ustedes tienen, ¿verdad? Voy a vender un vehículo, sí, pero la obligación posterior va a ser hacerle el traspaso de la propiedad del vehículo, donde pues hay notarios autorizados que se dedican a esas gestiones, y el notario debe pero pensemos en el dueño del vehículo. Él tiene que cumplir con la responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que a veces dice, mire, como le acabo de pagar el carro, no tengo ahorita para el traspaso. Además, tengo omisos, además, porque toda la situación registral está en línea. Entonces, el que está comprando tiene responsabilidad tributaria. Vean cómo también hay responsabilidad tributaria, y por esa situación no se puede cumplir con una responsabilidad civil. Hay responsabilidad tributaria en el sentido que no se puede hacer el traspaso porque él tiene omisos, entonces no puede recibir la titularidad del vehículo. Sí, pero es mucho riesgo para quien está vendiendo. Entonces, y a veces dice, mire, deme 15 días, deme un mes, y así pasa el tiempo, y viene este que lo compró y lo vuelve a vender, y lo vuelve a vender. Al final, que cuando venimos a ver, quien lo tiene que buscar a 3 personas atrás, y si ya se le falleció el que aparece como propietario, o bien pierde su tarjeta, sus documentos del vehículo, únicamente el propietario puede solicitar la reposición de los documentos, y en lo que lo encontramos, y si ya está fallecido, y si no tiene tiempo, etcétera. Igual, si nosotros vendemos un arma, también tenemos la obligación posterior como notarios de informar, más que informar, tenemos 2 obligaciones en el tema de armas. Tenemos la obligación de presentar un informe, por favor, a DIGECAM. Si no lo presentamos, hay una multa para el notario. Para nuestro vendedor, la responsabilidad es hacer el traspaso de una vez para la inscripción del nuevo titular del arma, ¿verdad? Porque si no, cualquier situación que venga a suceder que sea causada por la persona que porta el arma, es responsable quien para DIGECAM es el propietario, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta eso. Luego vemos que esto que les decía, los medios del medio de transporte, y también el abuso de derecho, las lesiones corporales. Si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de los daños y perjuicios que resulten de su incapacidad corporal.
parcial o total para el trabajo fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias. Me encuentro en el 1655 y es lo que les decía. Regresemos al ejemplo del hecho de tránsito. Yo presenté las 3 acciones de la licencia, de no me di a la fuga y de que no ando en estado de ebriedad y fui sujeto a una medida. Perfecto, ya tengo establecido el tema penal, pero ahora mi responsabilidad civil va a ser estimar el tiempo que esa persona va a dejar de percibir, el tiempo que esa persona esté internada. Hay que llevarle medicina, lo van a operar, le van a hacer tratamientos, terapia. Todo eso es parte de cumplir con las responsabilidades de las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta, dice, fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias, porque esas obligaciones las está fijando también de la misma manera el juez. Y dice, en edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiera sido afectada. Lo que pasa es que, recuérdense que es aquel repartidor de comida, y él es un joven de 22 años, es repartidor de comida. La esposa también trabaja en el mismo tema y tienen 3 niños menores de edad. Vean, o la señora no tiene trabajo en este momento. Vean ahí la edad del joven, la responsabilidad que tiene a su cargo. Y lo otro, no es lo mismo que el señor se le haya dañado un brazo, y que él trabaje, que les digo, en alguna situación de la que puede trabajar con el otro lado. O, por ejemplo, el daño que se le causó es que va a tener inflamada la espalda y va a estar 8 días suspendido. Sí, pero su trabajo es de escritorio, entonces no tiene mayor dificultad. El médico también recomienda que él únicamente debe tener cuidado en sus movimientos, pero que no hay necesidad de suspenderlo. Ojo ahí con ustedes, para ustedes, porque ustedes deben de tener todo ese informe médico, todos esos exámenes que ustedes tienen que tener, porque eso les va a servir para presentar y poder favorecer a su cliente. Estamos hablando en el caso que ustedes sean el abogado del vehículo. ¿Qué pasa si fallece y no están casados? Ahí toman en cuenta, señorita que me pregunta por aquí, que en el libro primero hablábamos del artículo 78 en adelante. En el 78 es el título segundo del libro primero, que empieza con el tema de la familia. Y ahí empieza con el 78 que habla del matrimonio. Seguidito como en el 82, 84 en adelante está la unión de hecho. Y en estos, ahí se recuerdan que las formas de unión de hecho, existe la unión de hecho post-mortem. ¿Y qué va a generar esto? La unión de hecho post-mortem va a generar los mismos derechos que si se hubiera hecho una unión de hecho entre vivos. Y si vemos la unión de hecho entre vivos, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un matrimonio. La verdad es de que la unión de hecho es porque la ley así lo faculta, pero en la vida real, les puedo decir, las personas o se casan o simplemente se viven juntos. Se unen, pero no unión legal, se unen nada más. Pero si se casan o solo se unen, pero alguien que quiera una unión de hecho, la verdad es de que solo es una alternativa protectora recuérdense que el Código Civil es protector para la familia. Y si vemos, porque somos abogados y notarios, sabemos que nosotros en representación del Estado, nosotros en cumplimiento del artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos dice el Estado es el encargado de proteger a la familia. Entonces, siendo el ámbito civil protector familiar, dice, bueno, si pasa esto que me preguntó la señorita, el señor del hecho de tránsito fallece, pero la señora no estaba casada. Recuérdense que los hijos estaban reconocidos, los hijos ya tienen el beneficio de lo que venga de su papá. Pero la señora está desprotegida porque solo vivía con él. Bueno, recuerden también ahí que para la unión de hecho es que hayan tenido los mismos fines del matrimonio y sumado a eso que hayan convivido
pública y públicamente por un mínimo de 3 años. Y la señora les demuestra a ustedes que vivieron juntos 15 años y que tienen 3 hijos y que los 3 hijos están reconocidos y la señora ahora se queda sin ningún beneficio. Imagínense que en la empresa donde trabajaba el muchacho, dice que tiene una pensión post-mortem, pero solamente al cónyuge o al unido de hecho legalmente constituido. Entonces, ella tiene un derecho que está ahí en suspenso y que se le va a llegar a resolver cuando ella cumpla con esas condiciones. Entonces, a ella le ayudaría mucho ahorita que ustedes en parte de su asesoría le pongan que existe una unión de hecho post-mortem. Y dice en el caso que, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Que solo una de las partes lo pida porque la otra está fallecida. Y ella va a tener el derecho por parte de la empresa de una pensión post-mortem hasta que ella fallezca. De tal cantidad de dinero. Además de eso, él pagaba X y el beneficio puede ser también para ella. Miren cuántas cuestiones le pueden llegar a favorecer a esa señora, ¿verdad? Pero eso, se recuerdan que eso no lo sabe ella. Ella llega con ustedes y así como cuando nosotros llegamos enfermos con el médico, nosotros llegamos con que a contarles y lo que queremos es que nos cure. Igual los clientes con nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de ser muy profesionales en todo ese tema. Entonces, dice que se va a tomar en cuenta la edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiera sido afectada. Miren, en todo lo que hemos hablado, hemos relacionado ámbito penal, nos vamos a civil, tocamos laboral, tocamos libro primero, tocamos un montón de aspectos, ¿verdad? Dice también obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley, posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. En caso de muerte, lo que preguntaba aquí la señorita, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella podrán reclamar la indemnización que será fijada de conformidad con las disposiciones anteriores. Aquí miren cómo en el caso de la señorita que nos preguntaba, cómo tuvimos que abordar temas del libro 1, pero también aquí, si nos damos cuenta, dice, o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella, ¿cómo van a comprobar legalmente esas personas que tenían derecho a ser alimentadas por aquella figura legal que se llama parentesco? Porque eso lo vamos a poder comprobar con la certificación de nacimiento de esas personas, ¿verdad? Entonces, nos vamos también a temas registrales, a solicitar al Registro Nacional de las Personas la certificación de nacimiento de estos menores para demostrar legalmente ante el juez para que éste tome en cuenta las medidas que ordene de que los 3 niños estaban reconocidos por el señor. Sí, 2 hijos biológicos y el otro hijo era hijo solo de la señora, pero él lo reconoció. Entonces, para nosotros legalmente, ese niño tiene el mismo beneficio que los otros 2. Entonces, él está, y aquí es en donde vamos a demostrar, vamos a ver el parentesco hasta dónde llega. Hasta dónde llega el parentesco y los grados que existen para ese beneficio. Él no tenía hijos, sí, pero él vivía con su mamá y su mamá dependía de él, era soltero. A la mamá le corresponde el derecho para ser alimentada. Vemos hasta dónde es que asiste en los derechos para las personas. En caso de difamación, calumnia o injuria, la reparación se determinará en proporción al daño moral o perjuicios que se derivaron. Si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte del daño o perjuicio causado por cada una de ellas. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez según el grado de participación de cada cual en el hecho, y si no fuera posible determinarlo por partes iguales.
imagínense que este señor de la moto llevaba un copiloto. Ahí hay 2 víctimas, hay 2 familias que indemnizar, pero ¿qué sucede si la moto llevaba 3 personas, como lo hemos visto, o tal vez hemos sido nosotros los atrevidos ahí de que en la pobre moto van 3 personas? Ahí nosotros, depende también, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros pues nos debemos a nuestros clientes y nosotros vamos a buscar la manera en la que ellos salgan completamente favorecidos. Entonces, yo estoy pensando ahorita en el momento en que seamos los del vehículo, abogados del dueño del vehículo, pero también pensemos en el lado de abogados de ese señor, de esa familia que está ahorita dañada. Y lo que decía que la señorita, bueno, mire, yo viví con él 15 años y tengo 3 hijos y la empresa dice que solo si yo estuviera casada o unida de hecho con él, pero nunca nos casamos. Bueno, pero cumplimos con tales requisitos para la otra opción. Entonces, del lado en el que estemos, pero si nosotros estamos abogando por los intereses de la persona del vehículo, nos puede servir el hecho de que iban 3 en la motocicleta, 3 en la motocicleta y que no llevaban casco, por ejemplo, y a ponernos ahí bien pilas con toda la ley de tránsito y todos los reglamentos existentes en cuanto a la obligación del casco, en cuanto a que no pueden ir más de 2 personas en la moto. Todas esas situaciones nos van a servir, ¿verdad? Como les digo, nosotros no sabemos exactamente en qué artículo está tal situación, ¿verdad? Solo porque cuando son muy, muy, muy usuales, nosotros sabemos exactamente qué artículos son. Pero lo importante es saber en dónde lo encontramos. Por ejemplo, aquí, si hablábamos de la unión de hecho, si hablábamos del parentesco, pues al principio sabemos que está en el Código Civil y luego cuando vamos a ver nuestros libros, vemos que está en el libro primero. Luego sabemos que por el tema del hecho de tránsito nos va a servir la ley de tránsito y todos los reglamentos derivados de eso. Y si somos allá los del trabajador, aquel de la recicladora, pues el código de trabajo y quiero ver el reglamento de la empresa y quiero ver si tenía derecho ahí, si quiero ver si él estaba notificado, si la empresa estaba al día con los pagos del IX, tantas situaciones que tenemos que nosotros conocer, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, por favor. Les agradezco su tiempo y les recuerdo nuevamente que tenemos ahí pendiente el tema de la tarea. Que tengan buena noche y quedo a sus órdenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.